¿Cómo trabajar los miedos? ¿Cómo trabajar ese miedo que a veces nos detiene, que a veces puede estar dentro de nuestra vida, incluso siendo joven, siendo muy joven, siendo niño? Y voy a un poco conversar sobre este tema porque es un tema que puede servir a muchos, puede servir a personas que en algún momento tengan esos problemitas de miedo. Sí, voy a hablar principalmente de algunos miedos más típicos, los cuales podríamos solucionar desde un contexto externo. Pero lo más importante, siempre yo voy a decir, es el contexto interno. Entonces, antes de hablar cómo trabajar estos miedos, yo primero quiero decirte a ti que compartas y también que des un like, que no me gusta el contenido, y apóyame de esa manera en mis redes sociales. Y si estás en YouTube viéndome, también suscríbete y también activa la campanita. Ahora sí, vamos a lo que hemos venido. Entonces, vamos a hablar de los miedos. Yo creo que los miedos son, ¿cómo te podría decir? Son realizados o son programados dentro de nuestra mente, dentro de nuestro ser, cuando éramos niños, cuando estábamos creciendo. Esas son las etapas donde más a veces se inculca el miedo. Entonces, mira, quiero un poco conversar sobre esto porque yo tenía un miedo que es miedo a las personas. Miedo a las personas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tenía miedo? Porque no sé, o sea, pensaba que me miraban. A ver, te voy a contar un poco mi historia. Cuando yo tenía entre mis 11 más o menos 13 años, yo vivía en el campo, ¿no? Vivía en un contexto donde generalmente no era constante el contacto de mí con las personas, con varios, más aún ir a la ciudad. Entonces, para mí una de las ciudades que parecía grande, lleno de gente, era Desaguadero. Desaguadero era una de las ferias donde nosotros comercializábamos nuestras ovejas. En mi caso, como criaba ovejas junto con mi papá y todo, pero tenía mis ovejas y me convenía ir a vender mis ovejas a más precio en lo que es el mercado de Desaguadero, ¿ya? Entonces, en uno de esos tiempos, no me acuerdo bien exactamente la edad, pero en esos tiempos mi tío era uno de los comerciantes más, como te digo, que era para mí más quizás inteligente. Entonces él me decía, mira, carnea tus ovejas, llévalo al mercado, que cuando vienen a comprarte directamente ahí estás perdiendo dinero. Bueno, entonces yo dije, vamos. Entonces en una de esas fuimos, tan temprano, 4 de la mañana, salimos, fuimos en bicicleta, porque antes era bicicleta nada más. Entonces fuimos, subimos a la movilidad, como que me olvidé yo de hacer mis necesidades, como es el 2. Entonces llegamos al mercado de Desaguadero, tipo 5, 5 y media, o sea, todavía estaba medio oscurito aún todavía, pero sí lleno de personas en ese lugar porque se comercializaba bastante, no solamente carne de oveja, buscaban cuyes, gallinas, o sea, te imaginarás. Entonces llegamos al mercado, vendimos y yo buscaba dónde dice baño, no encontraba en esa ciudad el baño, nada, nada buscaba. Ya, no, no, y podría ser, ¿no? Si fuera, digamos, si no tuviera ese miedo a las personas, quizás no hubiera tenido el valor de decir, mira, tío, un ratito, espérame. O si no es, tío, mira, quiero hacer esta necesidad, entonces, ¿me puedes acompañar a tal esquina? ¿Puedo hacer? Entonces, no fue así. Ese tiempo era como que, bueno, ¿qué me van a decir? Por ahí me dicen, ¿qué le pasa a este tipo? Me van a reñir, voy a quedar mal a mi tío. Prefiero aguantar. Aguanté, giramos unos 2, 5 cuadras y listo, me venció. O sea, me hice pipí.
En otras palabras, me hice pipí. Yo después me hice pipí y luego disimulando, ¿no? No sé si mi tío, yo creo que se había dado cuenta porque era mi pantalón de jeans, estaba pues, todo mojado. No sé si se ha dado cuenta o no, ¿no? Tal vez se ha hecho a los locos. Le dije, mira, tío, ¿por qué no vamos a comprar al frente? Porque ya me hice, ¿no? Ya me hice y fuimos, ¿no? Para el frente, para el lado de Bolivia, porque nosotros entramos a Perú. Entonces, al lado de Bolivia generalmente llegaban ropas y lo primero que hice fue ir a comprarme un pantalón. Tío, con este dinero que yo vendí de mis ovejas, quiero comprarme un pantalón, a eso he venido. Pero no era así, era mi miedo, o sea, era el miedo de ahora tener vergüenza de que estoy mojado, que me he hecho pipí y realmente cambiarme y sentirme bien. Y lo hice. Mi tío me llevó, compramos los primeros mercaderes, no me importó ni el modelo del pantalón tanto. Entonces, fui al baño después, porque casi ya al frente, hasta cruzar al frente ya era, no sé, 6:30, casi 7, ya había, ¿no? Entonces, ahí me encaminé y listo, todo tranquilo, quiero ponerme, quiero lucir, pero no era así en realidad. Entonces, en ese momento, ¿cómo trabajar ese miedo a las personas, ese miedo? Quizás en esos momentos, no sé, o sea, tú me dirás, yo mismo me digo a veces, o sea, debería agarrar el valor, ir detrás de un minibús, no importa en la llanta, pues. Pero no, pues no fue así. Eso fue muy, como te digo, muy difícil para mí en ese momento. Demasiado difícil. Yo no pude hacer, o sea, no pude vencer ese miedo. Entonces, ese miedo se trabaja con valorarse uno mismo, con decir, mira, quién sabe, ¿no? El valorarse, por ejemplo, hubiera sido, yo no estoy borracho, solamente tengo una necesidad y necesito hacer porque necesito salir temprano y tengo que hacer en algún lugar y listo. Pero no, o sea, no, o sea, tenía vergüenza. Entonces, esa parte tenemos que trabajar, ¿sí? Trabajar ese miedo. Entonces, que no te pase, que no te pase. A veces sentimos vergüenza, a veces sentimos, a eso a veces le decimos respeto, pero hay momentos en los cuales hay que perder, pues eso, porque sinceramente a veces eso como que te detiene, ¿sí? Y eso te puede detener en muchas cosas. A ver, ¿pregunto o no pregunto? Ay, no, y peor, mira, peor si venimos y tenemos miedo a la gente en la ciudad. ¿Qué me van a decir? Subiendo a la oficina, quizás a alguien, ¿no? Le ha pasado. A mí la primera vez igual me ha pasado. Eso ya era a mis 19 años. 19 años, incluso después de haber salido del servicio militar, como dicen acá en Bolivia. Aún después de eso, ¿qué es lo que ha pasado? Estaba yo trabajando en multinivel y los primeros días como que a veces me daba miedo, entraba con miedo y alguien, siempre necesitaba que alguien me diga, negado, subiremos arriba, así, ¿me entiendes? Entonces, sí que tenía miedo. Tengo que preguntar algo, tengo que llamar y de repente cuando tenemos miedo a las personas, eso nos va a detener. Entonces ese miedo tenemos que trabajarlo valorándonos primeramente y conociéndonos y enfrentándolo pues sinceramente. Porque nadie es más que tú, nadie es más que yo, nadie, o sea, todos somos iguales. Pero antes parece que no existía aún eso, ¿no? Aún todavía existía el famoso, como que eres del área rural, medio morenito, entonces no puedes, o sea, no debes venir a esta oficina si no tienes una facha de corbata y todo eso, pero no puedes venir. Entonces, ese miedo a veces a mí todavía, aún me seguía, aún me siguió, aún todavía, pero lo he tenido que enfrentar, ¿sí? Entonces, para enfrentar, aparte, sí, como te digo, si quieres trabajar desde un contexto más profundo, eliminar desde la raíz, decir, yo no tengo miedo, yo puedo hacer cosas más interesantes y tengo el valor y tengo la capacidad para hacerlo, es sumergirte, entrar a terapia.
si tienes esos miedos aún todavía de enfrentarte, necesitas alguien que te ayude, un psicólogo, un coach, puedes tomarme a mí, porque yo de consultoría, trabajo esas áreas, porque aunque no me crees, en ventas trabajamos para emprender, para tener condiciones de éxito en las personas, se tiene que trabajar todo eso y esa parte se llama la sanación. ¿Quién sabe a mí? Bueno, yo sí ya lo trabajé, el recuerdo de este pasado. Trabajé en todo eso, ¿no? Porque la profesora en algún momento agarró, a algunos no les afecta a algunos niños. Eso también seré sincero, porque hay cuatro características de personas. Cuatro. Unos que son, ya saben, los rabiosos, que te dicen de frente, que reaccionan rápido. Otros que son riñones, muy habladores, tremendamente negociantes. Hay otros calladitos, analíticos, otros que son, o sea, medio que tristones, pero no son en realidad tristones, pero tienen una perspectiva de creatividad, abismal. Entonces son esos cuatro. Entonces, si los niños, en los cuatro, a veces a los cuatro no les afecta, pero a algunos les afecta emocionalmente bastante. Todas las personas no somos iguales. Yo no soy igual a ti, no puedes compararme. No, es que mira, vengo también del contexto del campo, yo no tengo miedo. Qué bien, porque tus papás seguramente tienen un contexto diferente, has tenido muchas cosas diferentes. Entonces es así. Entonces hay que trabajar ese pasado, hay que sanar. A veces nuestros papás quizás nos han lastimado, nuestros profesores podrían ser nuestros, no sé, nuestros amigos, al hacerte bullying, al decirte una palabra que no te gustaba que te digan. Todas esas cosas han puesto ese miedo en ti, han puesto ese miedo en ti, y a veces cuando ya somos grandes, estamos creciendo, aún tenemos esos miedos, aún todavía cargamos algunas personas, no todos, porque yo no voy a generalizar. Entonces esos miedos a veces nos detienen en desarrollar muchas cosas. Entonces eso trabajarlo desde ahí, trabajarlo desde ahí. Cuando lo trabajas desde la raíz, en este momento, cuando ya trabajes desde la raíz, desde este momento, tu futuro va a ser muy diferente, ¿sí? Si trabajamos ese miedo a las personas, es porque hay algo. Otro miedo muy, ¿cómo les digo? Cañón, por ejemplo, para los jóvenes, el segundo miedo. El segundo miedo fue, por ejemplo, los exámenes. Algunos tienen miedo de examen en la universidad, o sea, miedo en el examen normal, tenemos miedo de dar examen en un instituto, tenemos miedo, o sea, un montón de miedo, por ahí repruebo que... Y aún el miedo, por ejemplo, en mí, ya, antes de dar respuesta el tip, aún el miedo en mí igual persistía en esos aspectos de los exámenes. Tenía miedo a ese examen de, por ejemplo, de la normal. No he podido entrar para ser profesor de psicología ni de filosofía. Intenté, pero me rendí. Eso fue, creo que, uno de los errores también de mí. Pero intenté, no se dio. Bueno, entonces, ¿qué agarro? Agarro otra carrera, o sea, que parezca o donde podría yo desarrollarme de la mejor forma, y agarré y listo. No me importó más. Entonces, en esos contextos del miedo al examen, para vencer ese miedo al examen, tenemos que a veces estudiar, y estudiar incluso más tiempo, agarrar a alguien que sabe sobre esos temas y que te ayuden, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante, estudiar. Me recuerdo también que uno de mis compañeros dentro de la universidad, ya estando en la universidad, me decía, es imposible que tú apruebes con, no lo voy a decir el nombre del docente, pero esa materia no lo vas a aprobar, nadie lo aprueba, solo 3 aprueban, o 2, 1. Entonces, en un semestre todavía que donde estaba empezando yo, recién había ingresado a la universidad y estaba empezando. Ucha, ¿no? Y muchos decían, no, ese ingeniero es tremendo, con él nadie aprueba, ucha, no, con él sí que la gran mayoría es seguro que reprueba. Yo dije, pucha, no, tanto siempre será. Entonces me puse a estudiar. A ver, ¿qué tal siempre será? A ver, vamos a ver. Entonces, ahí me metieron igual miedo, ¿no? Eso era un miedo que se fortalecía del examen.
El día de los exámenes llegaron y al final como que no pasó eso. O sea, yo aprobé y él me dijo, ¿usted aprobó? Listo. Ah, bueno, ese miedo desapareció. ¿Pero con qué desapareció? Con una acción, con estudiar, con decir, bueno, entonces me preparo. Para cualquier miedo uno tiene que prepararse, ¿sí? Ahora, hay otro miedo, el miedo de, ¿cómo te podría decir? En el contexto emocional, en el contexto quizás a veces, a ver, ¿cómo les digo? El miedo a no controlarse a uno mismo, ¿ya? Este tips también es muy importante cuando estamos descontrolados, sea el área en el que sea. Entonces, hay un tip que he encontrado que es muy interesante. Cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, no estamos controlando de acuerdo a lo que nosotros deberíamos realizar, dicen este tip que nosotros tenemos que salir a jugar con los niños, ¿ya? Salir a limpiar desde nuestro patio, nuestro cuarto, organizar nuestro cuarto, limpiar afuera, ¿no? La calle, las aceras, y caminar. Ese es otro de los tips muy importantes cuando estamos descontrolados, o sea, cuando no tenemos control, cuando tienes una decepción, cuando no sabes qué hacer y de repente estás, ¿no?, en ese lugar. Ese es un tip muy importante para todos nosotros, incluido para mí. Entonces, pero lo más importante es educarte. Lo más importante sobre estos miedos que yo ahorita te estoy hablando es saberlo, saberlo. Y mejor si lo trabajas desde la raíz, como te digo. Si lo trabajas desde la raíz, ahí sí que vas a tener el verdadero control, el verdadero, ¿cómo te podría decir?, alianza con el miedo. Y gracias a ese miedo también muchos de nosotros nos desarrollamos. Gracias a ese miedo quizás a veces muchas personas también surgen, porque realmente los miedos están ahí, pero esos miedos han sido sembrados. Y si están aún esos miedos en ti, trabájalo, agarrando estos tips, o si no, agarrando de lo más profundo con un especialista, con un psicólogo, con un coach ontológico, con el que tú quieras, pero que sea alguien entendido en el tema, que sepa cómo se trabaja, que sepa por lo menos estudiar tus libros. Entonces ellos también te pueden ayudar, ¿no? A un amigo que no ha tenido esos miedos y nunca ha enfrentado y nunca lo ha superado, ¿cómo le puedes pedir ayuda? Yo siempre decía, pero conoces como mi historia, que me ha pasado en algún momento, también tú, ¿no? Si empatizas, puedes trabajar conmigo, porque yo lo he trabajado. Entonces, sin más que decirles, espero que les sirva este video para todos ustedes. Y si te ha servido y si ha sido útil para ti, compártelo y dale like. Y nos vemos en el siguiente video.